cabina a Gonzalo Monroy. Gonzalo Monroy es director general de GMC, es una empresa de consultoría especializada en el sector energético mexicano, desde luego con visión internacional. Gonzalo, no es la primera vez que participa en este programa, pero ahora lo hace en vivo, en directo, nos honra con su presencia aquí en el estudio. Gonzalo, bienvenido, es un placer recibirte. Al contrario, querido Pepe, qué gusto conocerte. Pues ¿por dónde empezamos, Gonzalo? Porque el mundo del petróleo está preocupado, ¿qué va a pasar? Estrecho de Hormuz, ¿se cierra, no se cierra? Por ahí transita el 20% del petróleo que consume el mundo todos los días. Así es. Estamos hablando de 20 millones de barriles, ¿o cuántos? Sí, 20. 20 millones de barriles, de los 100 millones de barriles que consume el mundo, Por ahí pasa 20. por ahí pasan 20. Exacto. Y la mayoría se venden a China. En gran parte, como pasa ahí toda la producción, o una parte de la producción de Arabia Saudita, de Omán, de los Emiratos Árabes, también de Qatar y obviamente de Irán, es un punto específico muy importante. Estratégico. Estratégico, precisamente. Y sí, efectivamente, tanto Qatar como Irán son los que controlan el estrecho más angosto, cerca de 20 millas, poco más de 36 kilómetros, de la parte más estrecha. ¿Qué está pasando? Hoy nos dimos cuenta y todo el mundo tenía la expectativa de que en algún momento Irán fuese a cerrar incluso el estrecho de Hormuz, cosa que no ocurrió. Vimos durante las primeras horas de nosotros, a las 2, 3 de la mañana, cuando estaba haciendo de mañana en Oriente Medio, que los precios habían llegado a $81 en la expectativa de que iba a haber alguna respuesta de Irán. Sin embargo, durante todo lo que hemos visto durante el desarrollo de este día, la respuesta de Irán ha sido extremadamente limitada. Apenas un solo misil hacia Israel, un misil que no llevaba incluso ninguna carga explosiva, y después lo que vimos alrededor de la tarde, esta ola de misiles, 16 misiles que se fueron enviados a Qatar, a la base aérea. A la base aérea justamente de Estados Unidos, en Qatar, la más grande y más fortificada del Oriente Medio. No hubo realmente ninguna baja, no hubo un impacto significativo, y es un avance sobre todo más simbólico de que hubo una respuesta. Es muy importante mencionar de que Irán ha jugado realmente de una forma extremadamente conservadora. Los ataques y los bombardeos que ha tenido tanto Israel como Estados Unidos, es importante mencionar esta parte, Pepe, no le han pegado en nada a los pozos petroleros ni a la infraestructura del petróleo de Irán. Se ha mantenido también Irán muy responsable de no tirar algún tipo de bomba o algún tipo de misil a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita o alguno de los países petroleros. Con lo cual, el precio, curiosamente, terminamos más abajo de donde estábamos el viernes, en poco menos de $70. O sea, llegó a estar arriba de $80 a la mañana. A las 2, 3 de la mañana. Correcto. Y ahorita ya cerró en $70. O sea, perdió muchísimo. Cerca de 11%. 11, 12%. Sí. Entonces sí se cumplió lo que dijo el presidente Trump de cuando hizo un llamado a controlar las cosas. Saben muy bien los estrategas de Washington, del cuarto de situaciones, lo que está pasando y las reacciones que esto va a tener en lo económico. Difícilmente Irán va a cerrar ese estrecho por lo que significa para ellos económicamente como un ingreso. Es totalmente cierto. Y fíjate, esto es aquí donde empezamos a darnos cuenta que hay muchos elementos para pensar que todo lo que hemos visto en las últimas 48 horas es una gran coreografía. ¿Ya qué me refiero con eso? En los últimos 10 días hemos visto 85 buques que han salido de Irán, de los cuales más de 70 ya están en el mar del sur de China, precisamente para abastecer a su principal cliente. 90% de las exportaciones de Irán van precisamente para China. Y lo demás va poquito a Japón, a Corea del Sur, se vuelve un poco más complicado porque algo que ha hecho Irán para evitar la parte de las sanciones, exactamente, es que empiezan a hacer un mezclado de otros tipos de petróleo o de crudos para llevarlo a otras partes, como precisamente, sobre todo la India, es hacia donde lo han mandado mucho más. En el caso, por ejemplo, con Venezuela, algunas veces han tomado el crudo venezolano, se lo procesan y les terminan devolviendo diésel, principalmente diésel. ¿Qué está pasando al día de hoy? Hoy no estamos viendo ninguna afectación en los flujos petroleros del mundo. Hoy estamos viendo que a pesar de que se hubiese cerrado, todavía hay una forma de sacar petróleo a partir del gasoducto y también del oleoducto y East-West que está en Arabia Saudita, pero ese solamente maneja 7 millones de barriles. ¿Cuánto maneja Irán? Irán 3.3 millones de barriles aproximadamente de exportación. Su producción es poquito arriba de 5 millones. Es importante mencionar de que ahorita, Pepe,
pues parecería de que entonces no se afectó realmente la industria petrolera, ya es incluso en anticipación a la reunión de la OPEP el próximo 6 de julio, donde todo está programado para que incluso haya un incremento de producción de poco más de 400,000 barriles. En otras palabras, parecería que el mundo petrolero sabía de antemano que íbamos a tener es una respuesta moderada de Irán y los precios parece ser que lo reflejan. Pues estamos viendo muy interesante este tema. En fin, sí, Irán no se va. Cayó el crudo tras el ataque de Irán. Sí. Justamente es la nota que estoy leyendo en este momento en uno de los portales. Cayó 6.82%. En fin, pues es una situación compleja. Vamos a ver cómo derivan los acontecimientos. Todavía no hay certeza. Y es la falta de certeza lo que puede provocar la inquietud y la inestabilidad. Pero dices tú, esto es una gran representación teatral, donde lo esencial, que es en este caso el petróleo, que es eje económico del desarrollo iraní, no va a ser tocado ni el de los enemigos ni el de él. Así es. Y esa Bueno, parte, Israel no tiene petróleo, pero... No, pero tiene acceso del gas natural. Y en ese caso también, de todo lo que ha hecho, en ese caso Irán con sus misiles, no ha atacado ninguna instalación de energía de Israel. No. Simplemente parecería que han tomado más la parte representativa. Hemos visto incluso... De impacto escenográfico. Exactamente, incluso, y lo vemos al día de hoy, quizá hoy la pregunta más importante que nos hacemos al respecto de este conflicto, es que a pesar de los bombardeos, estas grandes bombas que utilizó el presidente Trump para atacar 3 puntos en Irán, hoy no sabemos dónde está tanto el uranio o cuál es el estatus real del programa nuclear de Irán, de los ayatolas. Sí, porque se ha manejado a lo largo del día que el uranio en su momento fue desplazado a otros puntos para resguardarlos sabiendo que iban a atacar esas centrales estratégicas. Esa anticipación, esos movimientos, por desgracia, Pepe, termina justamente mostrando más de que hay cierto nivel de coordinación entre los jugadores. Hoy vemos al presidente Trump decir de que ha logrado una paz duradera o que espera que sea para siempre entre Irán e Israel, algo que no luce muy factible o sostenible en el tiempo, pero sin embargo ya tiene esos votos políticos. Luce muy conveniente. Gonzalo Monroy, ¿ves por qué te invitamos? Porque nos gusta poder platicar este asunto con esos intríngulis que tú estás olfateando. Oye, por cierto que estás tan inspirado, las mini refinerías estas que encontraron encontraron una en el sur. Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos, Veracruz, una especie de Dos Bocas que se refina, ¿no? Pero claro, de Dos Bocas del crimen organizado. Ciertamente. Y es importante mencionar este tipo de actividades, porque mucha gente lo pensó como que esto es una gran cosa. La realidad de esos 500,000 barriles, 500,000 litros de petróleo, no es otra cosa más que 3.200, 3.300 barriles, que es una cantidad importante. ¿Esto cuánto pudo haber llegado a producir? Alrededor de unos 1,000 barriles de diésel principalmente. Obviamente, hay que decirlo, es una configuración tan simple, tan arcaica. En algún momento le llegué a platicar con tu compañera Susana Uresti en su espacio, de que es una parte, a final de cuentas, parecería como un juguete mi alegría. No es otra cosa más que tomar el petróleo, calentarlo y por destilación ir sacando naftas naturales, sacar un poquito de gasolina. Y hay que decirle a la gente, no es la gasolina que podemos ponerle a nuestros autos. Típicamente tiene entre 45 a 50 octanos, muy lejos de la calidad comercial. ¿En qué se usaría entonces? ¿En qué se utilizaría? ¿En qué se utiliza? Pues, ¿a quién se la venden? En 3 cosas. Y aquí hay que ser muy responsable. Esa va a ser un poco más de especulación de posibilidades, pero hay 3 usos posibles. Uno es que se utilice precisamente para adulterar el producto que a veces viene de importación o de Pemex y ganarle unos cuantos pesos más a cada litro. 2, puede utilizarse como una parte base y complementarlo con etanol, que es un oxigenante, y eso es lo que veríamos que se vende mucho en el sur de Tabasco, en el sur también de Veracruz, al lado de las carreteras rurales, este tipo de combustible hechizo. Y el tercero, quizás el más complicado, Pepe, es que sabemos que se ha utilizado este diésel como un lubricante para hacer un precursor, sobre todo para cortar productos como la cocaína, para drogas ilegales, que por desgracia, como hemos visto en la región Tabasco, sur de Veracruz, la presencia del crimen organizado se ha puesto cada día de mayor relieve. Se ha incrementado, ciertamente. Ahora, ¿tú crees que esté gente de Pemex involucrada en estas mini
refinerías Mi Alegría, como les llamaste? Yo creo que no, y te voy a decir por qué. Porque cualquier persona de Pemex te diría, está muy cerca muchas cosas, los tanques de combustible junto con la parte de la ignición, y es un riesgo de seguridad que cualquier petrolero lo podría identificar desde las propias fotografías. Esto parecería más una cosa más artesanal de alguien que se le ocurrió, valga la expresión, tratar de hacer su juego de química con esteroides. Pues muchas gracias, Gonzalo Monroy, gracias por acompañarnos. Siempre bienvenido a este espacio de Fórmula. Un enorme gusto, querido Pepe. Muchas gracias, Gonzalo Monroy. Él es director general de GMC. Es una empresa consultora especializada en el sector energético mexicano. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.